Quiero saludarlos, queridos hermanos, en el nombre del Señor, dando gracias por su vida. Gracias, mis hermanos, porque tenemos esta posibilidad de una vez más juntarnos en el nombre del Señor para escuchar lo que Él tiene que decirnos. El tema de esta mañana es un tema distinto al de otras oportunidades, en el sentido de que es una aproximación, en cierta forma, a un trabajo que se está haciendo en el cuerpo de ancianos. Hemos estado preocupados por empezar a hacer los primeros pasos para gestionar después la personalidad jurídica de nuestra iglesia. Eso significa que necesitamos reflexionar, necesitamos conversar acerca de qué iglesia es la que nosotros queremos. Y en esta oportunidad yo quiero presentar a ustedes una visión que es personal, pero que en algún momento tendremos oportunidad de conversarla y de poder compartir ideas. Quiero aprovechar este tiempo para saludar a cada uno de ustedes y especialmente a los hermanos del sur que están pasándolo mal por el tema de la pandemia. Saludar al pastor José, que ya está recuperado, y a todos los hermanos que están trabajando en el sur pidiendo a Dios que los guarde y los proteja. Vamos a orar. Señor, estamos en su presencia en esta hora y queremos darle gracias, alabar su nombre, porque usted ha sido generoso y misericordioso al mantenernos con vida y con salud. Oramos por los que están pasándolo mal, los que están siendo afectados por pobreza, por el miedo, por situaciones que derivan de las necesidades que hoy día está pasando nuestro país. Y por esta pandemia que ha resultado tan larga y tan difícil de sobrellevar. Gracias le damos, Señor, porque sin su presencia, sin la ayuda de su Espíritu Santo, habría sido imposible para nosotros. Pedimos, Dios, que en esta hora sea usted guiándonos y abriendo nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir lo que vamos a conversar esta mañana. Le damos las gracias y le alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Hay un texto en Mateo donde Pedro y el Señor Jesús conversan y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto está en Mateo 16. Si nosotros quisiéramos tener información, si nosotros quisiéramos tener una información bíblica profunda y amplia sobre lo que es la naturaleza de la iglesia, deberíamos leer la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso. En esta oportunidad yo quiero partir compartiendo con ustedes una pequeña ilustración. Quiero decirles que por muchos años yo quise tener en el jardín de mi casa un árbol, pero debido al reducido espacio que nosotros tenemos, siempre que pensaba este deseo, se me quitaba el entusiasmo, porque lo veía como imposible. Hasta que un día, con mucha sorpresa, vi que en un lugar del jardín estaba creciendo una plantita muy pequeñita y débil, pero bien derechita y verde. Al parecer era una semilla que se había venido en un saco de tierra de hoja y era la semilla de un arbolito que estaba levantándose. Empecé yo a cuidarlo, lo regaba, miraba todos los días cómo estaba
eh, cuidaba la tierra, hacía todo lo posible para que esa planta pudiera crecer. Pensaba siempre en lo grande que podría ser y que cuando estuviera desarrollada, decía yo, nos va a dar sombra en el verano, además de que se vería muy hermosa. Pasaron 6 años y esta planta resultó ser un peumo, un árbol típico aquí de la zona. Este árbol comenzó a crecer y se desarrolló de manera que hoy día es un árbol muy grande que nos da sombra, nos da su fruto. Y, y lo mejor es que los pájaros hacen sus nidos cada año ahí entre su follaje. Yo estoy muy orgulloso de este árbol que adorna mi casa. Todo el día se escuchan cantos de diferentes pájaros, zorzales, tencas, chincoles, tordos, diucas, y algunos han hecho sus nidos, como les decía, y otros vienen desde lejos volando, llegan allí, se posan y luego descansan un rato y siguen volando. He visto que también el césped que cubre el suelo ha aparecido otros pequeños peumos, hijos de este que llegó como una pequeña semilla y que hoy ha cambiado el entorno de mi casa y de mi barrio. En muchos aspectos, la iglesia de Jesús es como el peumo de mi casa. El Evangelio en el mundo, la iglesia del Señor ha sido plantada de esa manera, algo pequeño y débil que luego crece para dar protección y fruto. Pero surge la pregunta, ¿qué es la iglesia? ¿Cómo la podríamos describir? Las escrituras enseñan que la iglesia no es una institución. La iglesia no es una universidad, un instituto, un colegio. Tampoco es una jerarquía como lo es el ejército. La Biblia muestra a la iglesia del Señor como una comunidad. El Señor Jesús, lo primero que hizo con sus discípulos es formar una comunidad. El libro de los Hechos describe que ellos tenían todas las cosas en común y tenían un mismo propósito: adorar a Dios, predicar el Evangelio de la paz. Así el Señor los preparó para luego darle ministerios: el ministerio de la predicación, el ministerio de sanidad, el ministerio de liberación. Y lo interesante era que todo esto estaba orientado hacia la gente que está fuera de la comunidad. Es esta comunidad donde se empezó a desarrollar la protección y la multiplicación de la vida nueva que Cristo y el Espíritu Santo han dado a cada creyente, y a la vez esta comunidad constituye un refugio para los que están fuera de ella sufriendo. ¿Qué clase de comunidad? La iglesia viene a ser una comunidad terapéutica, una comunidad sanadora. ¿Por qué digo esto? Porque los miembros de esta comunidad, al vivir de acuerdo a las leyes del reino de Dios, empiezan a estar preparados para recibir a todos los hombres y mujeres que vienen enfermos, dañados por el pecado, sea el pecado en lo moral, en lo espiritual, en lo mental o físico, y pueden encontrar allí una familia que los adopte y los acepte y los acompañe hasta que también puedan llegar a ser hombres nuevos en Cristo. Es también la comunidad de la iglesia, la comunidad del Espíritu Santo, puesto que allí todos tenemos a Cristo en nuestras vidas, somos miembros del cuerpo y por eso podemos amarnos, aceptarnos, perdonarnos y compartir juntos. Es una comunidad que se levanta como alternativa a la sociedad actual que ha creado el hombre. El hombre hoy día es un ser individual, un ser solitario, que no sabe vivir en comunidad y que es el resultado de que el mundo de hoy va socializando a las personas a través de los medios de comunicación, televisión, teléfono. Pero ese hombre que no puede hablar porque está frente a un equipo electrónico, no comparte, no está completo porque le falta el cuerpo. La iglesia también ha sido arrastrada a este individualismo, enseñando a un Dios personal, al cual tú le oras y le adoras aisladamente, en solitario. Y a eso se le agrega que se da una formación que enfatiza el crecimiento personal y la salvación personal. No hay comunidad si yo no me
No hay comunidad en este modelo. Pero si yo no me encuentro con mi hermano, no soy iglesia. Me he aislado del cuerpo. La palabra nos dice que cuando 2 o 3 se congregan en su nombre, Cristo va a estar allí en medio de ellos. La iglesia entonces, vista como una comunidad continuadora de la obra del Señor, está llamada a la misión de servir, amar y responder a las necesidades de todos los hombres. El ser humano que ha roto las relaciones con Dios está atrapado en el miedo, en el temor que lo aísla, está encerrado en sus casas. Esto le impide comunicarse con sus vecinos, mira con desconfianza al que no conoce, por lo tanto está impedido de amar al prójimo como lo pide la palabra. Queridos hermanos, todos sabemos que Dios es amor. El amor es el que nos une, nos integra, desarrolla el diálogo, genera vida. Pero el hombre solo no tiene de quién recibir ese amor. Y el amor de Dios hay que experimentarlo para conocerlo. Y solo así se podrá establecer condiciones correctas para vivir la vida que Dios quiere. De esta manera, entonces, la comunidad sanadora, la iglesia, vista desde esta perspectiva, desarrolla una responsabilidad social que debe cumplir. La comunidad local, la iglesia, debe ser entonces como el árbol de mi jardín, inserto en un espacio, dando sombra, dando fruto, sirviendo de refugio a los pájaros para que ya hagan sus nidos, debe dar alimento. Y ahí también llegan insectos y todo tipo de criaturas, de manera que este árbol, junto con dar protección, adorna el entorno donde él se encuentra. De esta forma de ver la iglesia, hace énfasis no en lo que la iglesia es ahora, sino en lo que la iglesia puede llegar a ser. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que el énfasis de esta visión acerca de la iglesia es verla como una semilla. Es igual a la semilla del peumo. Su destino no es seguir siendo semilla. Su destino es cambiar de semilla diminuta a un peumo grande y majestuoso. Insisto, aquí no estamos hablando de una organización cerrada que sirve solo a sus miembros. Es una comunidad abierta, como un árbol que sirve a todos los de afuera. Cristo expresó esta perspectiva para la iglesia al comparar el reino de los cielos con un grano de mostaza en Mateo 13. Entonces, la naturaleza de la iglesia funciona de la misma manera que esa semilla. Ambas contienen dentro de sí ese gran poder, un poder generativo que determina lo que cada una de ellas debe llegar a ser. En la semilla está todo lo necesario para que llegue a ser el árbol que fue sembrado, un árbol grande y majestuoso. Bajo ningún punto de vista podría llegar a ser un arbusto o algo menor que eso. Entonces, la iglesia, de igual manera, por su naturaleza, debe crecer, reproducirse y llegar a ser un pueblo, el pueblo grande y misionero de Dios. Esta tensión entre lo que es y lo que llegará a ser se transforma en una fuerza dinámica que va a impulsar a la iglesia a cumplir con su naturaleza mediante el trabajo de todos los que la componen. Y esto comienza con lo que Dios constituyó como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, cuya tarea, dice la palabra, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. ¿Cuál es la tarea de la iglesia entonces? El primer desafío para una iglesia como comunidad es que sus miembros lleguen a la unidad de la misma forma como Cristo oró al Padre por nosotros, en el sentido de que todos seamos unidos por un vínculo tan fuerte y profundo como el que une al Padre y al Hijo en la Trinidad. Esto es en Juan 17. Y luego el Señor Jesús, una vez que forman la comunidad, los envía al mundo en misión de predicar las buenas nuevas a quienes le seguían, unidos también en comunidad. Entonces la iglesia, la comunidad del Espíritu Santo, es el sitio donde las personas son restauradas. La iglesia debe ser el lugar para personas que vienen necesitadas. Hablamos de pecadores, endeudados, perseguidos, gente con depresión, rechazados, cesantes, convivientes, alcohólicos, homosexuales, lesbianas, etc.
Para ser ese verdadero refugio, debemos comenzar por reconocer que nosotros somos también pecadores, que necesitamos ser capacitados en el verdadero amor, el amor incondicional de Cristo. Esto hay que leer 1 Juan 4, del 7 al 11. ¿Cómo empezar? Si queremos ser la verdadera comunidad de Cristo, tenemos que hacer un pacto, un compromiso con Él, de comenzar a amar como Él amó. Esa iglesia debería tener un cartel que diga: si usted no va a amar a la gente, está en el lugar equivocado. Una iglesia así es muy probable que tenga que enfrentar una gran cantidad de situaciones que van a necesitar mucha enseñanza, mucha consejería, mucha oración y mucha liberación. Un gran trabajo requiere. ¿Y cómo sería posible hacer todo esto a la vez? Bueno, la premisa básica de una iglesia como comunidad es asumir que todos los creyentes son ministros. Allí no habrá especialistas o jefes encargados. Ejemplo, si alguna persona fallece, ya sea del barrio, del sector o de nuestra misma comunidad, inmediatamente deben haber varios hermanos capacitados para comprender la naturaleza del dolor y la tristeza al perder un ser querido. Eso necesitará que todos deberíamos estar capacitados en el uso de nuestros dones. Cristo nos acepta, aunque nuestras vidas tengan muchas cosas que ofenden su santidad. Pero tengamos presente que el hecho que nos acepte no significa que apruebe nuestra conducta indigna. Si nosotros somos aceptados por Cristo, ¿quiénes somos para rechazar a los otros? Nuestro estilo de vida, entonces, nuestro estilo de vida debe ser orientado hacia las personas. ¿En qué sentido? Dios quiere que estemos dispuestos a amarlos, pero también a confrontar tanto lo pequeño como lo grave. Yo debo hablar como Dios habla. Ese es el sentido del profeta. Su deber es hablar la verdad, aunque duela o moleste. Yo debo hablar como Dios habla. El don de profecía es un don que nos permite ver la naturaleza interior de las cosas y de las situaciones. Por lo tanto, yo debo también ver las cosas como Dios las ve, y debo saber llegar al corazón de los que están atrapados por el pecado. Cristo lo hizo. No habló al mundo en general, no emitió proclamas, Él habló con las personas. ¿Por qué digo todo esto? Porque de todas esas personas que vienen dañadas, muchos van a llegar contando historias, tratando de eludir sus responsabilidades. El ministerio profético apunta a conocer el fondo de las situaciones. Es lo que Cristo hacía. Pensemos en la mujer samaritana. Cristo le recitó todo lo que era su vida pasada. El campo de trabajo de la comunidad. Todas las iglesias tradicionales ven a la propia iglesia como su campo de trabajo. Para este efecto, la iglesia se organiza cuidando de instalarse en un lugar visible, hacer retiros, etc. El campo de trabajo es la misma iglesia entonces. Allí se alaba, allí se enseña, allí se predica, pero para ellos mismos. A diferencia de un agricultor, para quien el campo es el lugar donde él trabaja, no donde él vive. Pero Cristo dijo que el campo es el mundo, en Mateo 13:38. Las metas de una iglesia tradicional centrada en sí misma son los números de asistencia, el presupuesto y el lugar. Su motivación es meter a la gente dentro de la iglesia. Todo está concebido con el fin de atraer a la gente, y una vez que ellos están dentro, hay que mantenerla para evitar que la iglesia disminuya de tamaño. Finalmente, esta iglesia se transforma en una subcultura. En la iglesia son los evangélicos y los de afuera son los otros, los inconversos. En cambio, la visión de comunidad concibe a la iglesia como Cristo la formó. Es un conjunto de personas que están preparados para servir y por ello satisfacen necesidades de todas partes en el nombre de Cristo. Esto obliga a eliminar de ella a los profesionales y sustituirlos por los que nada saben. Las cosas en que insiste esta iglesia son la adoración, la comunión y la instrucción, pero orientado todo eso para servir a otros. Cuando la gente se congrega los domingos, no es la iglesia trabajando, porque asistir a los cultos no es servir al Señor. Los cultos son para el descanso, para preparar el trabajo, para la restauración de los creyentes, y sus metas son las personas, los individuos. La palabra nos dice que
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Romanos 10:15. Esto significa que hay que caminar y recorrer las calles. Si solo enseñamos pensar el Evangelio y no llegar a los que están sufriendo, de nada vale nuestra labor. Así la iglesia que se organiza con esta visión de futuro vendrá a ser una comunidad sanadora en el lugar donde se encuentre. La iglesia no debe ser refugio para que la gente se aísle de su contexto. El peuma de mi casa sirve a los pájaros de refugio. Sirve porque da sombra cuando hay calor. Embellece mi casa y mi barrio. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿qué quieren ustedes que provoque nuestra iglesia en el lugar donde se encuentra? Finalmente, queridos, yo quiero expresar la última idea. Tal vez se considere una locura, pero yo creo que es la única forma de alcanzar el modelo de Cristo. Nosotros tenemos que salir de donde estamos, cambiar de lugar, irnos de allí, irnos donde están los rechazados del mundo, irnos donde están los desposeídos, irnos donde están los que están sufriendo. Aquí, donde estamos, nosotros estamos completamente aislados. Pero eso no significa cerrar las puertas de la iglesia. Significa abrir una avanzada en el lugar al que yo he mencionado. Pongamos esto en oración. Considerémoslo. Yo se los pido, por favor. Yo creo que es una palabra que Dios ha inspirado. Pensémoslo. Y después compartámoslo, conversémoslo. Primero con el Señor. Y cuando todos estemos unánimes, vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre, su palabra ha hablado. Confiamos, Señor, que ha sido usted. En nuestro corazón tal vez hay inquietudes, temores, preguntas. Pero usted no es un Dios de confusión. Oramos para que su Espíritu Santo tome esta carga y empiece a enseñarnos. Bendíganos, Señor, y bendiga a los que están en este momento pasando por problemas, por insatisfacciones, por temores, por dudas y también, Señor, por estas enfermedades que están asolando a la humanidad. Gracias les damos, Señor, por su fidelidad y su amor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.